En este, Mefistófeles convence a Fausto de que su diabólico poder le puede proporcionar la plenitud vital que está buscando, siempre y cuando pueda disponer de su espíritu tras su muerte. Sin embargo, merece la pena el pacto que lo justifica. ¿Es el diablo una realidad separada del hombre o es nuestro yo superior? Hoy en Luces en la Oscuridad nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura alemana que todavía hoy sigue despertando el interés del lector contemporáneo y que nos plantea de nuevo esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Para ayudarnos en esta tarea contamos con la presencia del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Buenas noches, Pedro. Isaac, antes de hablar de la obra dramática escrita por Goethe y que tituló como Fausto y que todo el mundo bien conoce, me gustaría que nos explicaras la leyenda en la que se basó el escritor alemán para llevar esta insigne obra a cabo, ¿no? Leyenda creo que tiene su origen en un mítico personaje, Johannes Fausto. Sí. ¿Quién fue este hombre? En realidad, se habla de que existió a finales del siglo XVI en una población, vamos a decir, alejada, en el norte de Alemania. Y en 1587 se edita un opúsculo, un folleto, narrando la historia del doctor Faustus, que fue después escrita por Christopher Marlowe. O sea, parece ser que hubo una base real, o sea, fue verídica la historia de Faustus. Probablemente los agregados que después se hicieron son parte literaria. Estoy seguro que hay mucha tradición porque hay mucha gente que adoran más que a Dios al diablo y habrán hecho sus pactos de por vida, ¿no? Incluso hazme esto, consígueme tal y cual, que luego tendrás mi eterna alma para lo que gustes, ¿no? Sí, bueno, todos tenemos cierto pacto con esa parte de nosotros. No considero el demonio o el diablo, en este caso es Mefistófeles, es un demonio de segundo nivel, no es el principal. No considero que sea algo externo a nosotros, aunque el mal está dentro y fuera de nosotros. Y es un convenio, un pacto que todos hemos hecho. Desde el momento en que tú sacrificas tu destino, tu verdadero destino, por el usufructo de pasar lo mejor que se pueda, disfrutando de lo mejor que se pueda y abandonando tu verdadero destino, tu verdadera razón de ser, has hecho un pacto. Que es la idea en general que transmite Goethe en esta obra. O sea, es interesante que nuestros radioescuchas puedan investigar y ver que hay versiones, aunque en esta noche vamos a tratar la de Goethe. Permíteme, porque si antes hablábamos de Johannes Fausto y hablamos de quién era este hombre, quiero entender que fue el príncipe de los nigromantes, ¿no? Autodenominado Georgius Sabellius Faustus Jr., ¿no? Sí, tiene un nombre muy rimbombante. Rimbombante, ¿sí? ¿No? Este fue un personaje que fue contemporáneo y amigo de los alquimistas, sí. Cornelio Agripa y de Teofrasto, Paracelso. Y desde muy joven, Johannes se siente, de alguna manera, yo creo que atraído por esa magia que venimos también comentando en este programa, la fascinación por Simón el Mago, padre de los gnósticos, como no, por quien su entusiasmo de juventud le seguirá durante el resto de su vida. Y la alquimia en el ocultista le concedió de alguna manera, creo yo, que la independencia del espíritu y del pensamiento, ¿no? ¿Tú crees que este hombre, entiendo que sí, ¿no? ¿Siguió los caminos de Hermes también? Sí. En realidad, la alquimia tiene su origen en Egipto. Uno de los libros más interesantes que existen en las tumbas, que está plasmado en las paredes, que es el libro de las puertas, trata ya de las fases, de las 4 fases básicas, que es el nigredo, el blanquedo, el rubredo y la renovación, que es la última fase. Ya aparecen en este libro, vamos a decir que es la semilla que engendraría después, a través de los siglos, lo que sería la alquimia. Tiene un origen hermético. Si hablamos de esta obra de Fausto, hay que decir que esta obra se divide, creo que en 2 partes. Sí. ¿Cuáles son? Mira, primero Goethe lo escribió, fue una obra de su vida, la terminó a los 80 años. E inicia la obra justo después de Pascua, cuando la gente está pletórica de alegría porque se ha producido la renovación, las iglesias están llenas de luz, se han recorrido la oscuridad y estamos iluminados. La escena se plasma en el momento en que Fausto está en su casa, en el lugar en donde él investigaba, y está desesperado. Se queja de la incapacidad de adquirir posición, fama y fortuna. Y dice concretamente: con horror me despierto de mañana y quisiera llorar amargas lágrimas al contemplar el día. Maldita sea la fe, maldita la esperanza y maldito sobre todo la paciencia. Estas palabras que introduce Goethe por boca de Fausto nos hace sentir, aquí nos refleja la esencia de la conducta del hombre moderno. Porque es lo que tuvo Goethe, la capacidad de plasmar la desesperación del ser humano moderno, raramente sereno, siempre esforzándose, acumulando tareas para el llamado progreso. O sea, Goethe se adelanta y ve a través de su obra lo que con la revolución industrial vendría. Estamos hablando de 1830 y tantos.
Empezaban los vestigios del cambio en la civilización, sobre todo en Occidente, a la nueva renovación. Dices que esta es una de las obras que más le costó a Goethe, sí. ¿no? Toda su vida. Entiendo yo que no tiene nada que ver el Goethe del inicio de la obra al Goethe no, por supuesto. del fin de la misma, ¿no? Ahora, Goethe es un personaje tan interesante. En la obra vamos a ver en alguna de sus partes el tema de las madres y de las diosas. Porque Fausto, en su obsesión, después de haber hecho el pacto con Mefistófeles, él le pedía disfrutar. Se establece un pacto y dice que los placeres y los sinsabores, éxitos y fracasos se sucedan como les plazca. El hombre solo está activo cuando no reposa nunca. Por medio de Mefistófeles envuelve a Margarita, la conquista y la deja embarazada. Dado ello, Margarita es llevada a prisión y tiene a su hijo en la prisión y muere Margarita. Pero muy interesante, empieza a ver ciertas claves. Es la primera parte. De alguna manera Fausto se siente mal. O sea, utilizó a través de Mefistófeles la magia, el poder de la oscuridad para atraer a esta chica. Y después de que la posee y aparentemente le dice Mefistófeles, no será la primera que tengas. O sea, va a ser una más de las que vas a conquistar. Él se siente, vamos a decir, afectado. Se duele de la agonía de la niña y se irrita ante el comentario de Mefistófeles. No es la primera y no será la última. De alguna manera, Fausto ama, se conmueve porque de alguna manera está interesado en Margarita. Pero sigue adelante. Tiene un problema con el hermano de Margarita que era militar y se baten en pelea. Se llamaba Valentín. Supone que era mejor que Fausto, pero Mefistófeles mete la mano e impide que la estacada de Valentín toque a Fausto y Fausto mata al hermano. O sea, empezó a hacer una serie de barbaridades. De ahí le pide a Mefistófeles que quiere tener relaciones con Helena de Troya. Es muy interesante. Uno va viendo las fases. Primero es la incansable necesidad del ser humano por tener actividad y el conocimiento. Fausto tenía un importantísimo interés en tener muchísimo conocimiento, como tenemos ahora el tema de la tecnología. Estamos obsesionados por la tecnología. Hablas de Helena de Troya, claro, si Mefistófeles era el demonio, podía conseguirlo todo, ¿no? Y como Helena de Troya era una mujer muy bella, es un arquetipo de la belleza, ¿no? Claro, aunque habláramos de siglos atrás, ¿verdad? Pues podía conseguirlo absolutamente todo, ¿no? Aparentemente sí, pero le dice, no es tan fácil, le dice Mefistófeles, lo que me pides es algo muy complejo. Finalmente logra tener esa relación, aunque le dice Mefistófeles, tengo aquí el pasaje, dice, las diosas se sientan en su vulnerable soledad, el espacio es nada entre ellas, su simple mención causa angustia, porque no solamente Helena de Troya, también las madres. El tema de las madres es un tema complejo, que viene a introducirse en la obra de Goethe. No sabemos si era porque la mala relación de Goethe con su madre intervino. Y además hay que recordarle a nuestro radioescucha que Goethe se casó muy mayor con una jovencita. O sea, algo de la obra tiene una clave psicológica, refleja mucho al escritor. Pero también lo más interesante es que si vamos separando y viendo la clave alquimista, ¿por qué Helena de Troya? Ella es un mito. Es la que por los griegos se fueron a la lucha con Troya y es una forma definitiva de algo del arete helénico, la forma entre las formas. Helena de Troya es el arquetipo de la belleza. Es más, logra al final, después de este proceso, antes de que las madres lo liberen. Porque hasta Mefistófeles les tenía miedo a las madres. Las madres, le dice Fausto a Mefistófeles, ¿te invade un temor, un miedo al oír simplemente el nombre de ellas? Entonces dice Mefistófeles, bien, entonces húndete. O podría decirte, elévate, es todo tuyo y tú lo mismo. Le da a entender, de acuerdo, tú lo quieres, atrévete. Busca a Helena de Troya, pero antes tienes que pasar por las madres. Oh madres, madres, dejaréis partir a Fausto, dice el mismo Fausto, me poseéis. Aquí nos viene el tema de la diferencia de Goethe con su madre, pero bueno, no quiero ver la clave psicológica sino la alquímica. Finalmente, después de que las madres lo liberan, él conquista a Helena de Troya, tiene un hijo con ella y después cambia de carácter, se vuelve más sensible a las necesidades humanas, se convierte en un hombre rico, habita en un castillo, asciende a la posición de generalísimo y de emperador. Pero en este momento entonces Mefistófeles viene a cobrar el pacto de sangre, porque ya había cambiado Fausto, se había ablandado, había caído en lo que él siempre había negado, que él quería disfrutar siempre y que no le importaría a qué precio. Esto me recuerda incluso la obra El retrato de Dorian Gray, de alguna manera, ¿no? Ese pacto del disfrute de la juventud, el del sexo, porque la obra habla mucho de sexo y poder. Es muy, muy interesante. ¿Qué pasa ahí? Dice así Mefistófeles, aquí yace el cuerpo, porque se priva a Fausto al irle a cobrar Mefistófeles el convenio. Dice, esperaré cuando el alma abandone el cuerpo y le mostraré de inmediato el pacto para que él venga conmigo. Pero Goethe no sabemos, desde el punto de vista del concepto literario, sí del alquimista. Hace aparecer en el momento en que está muriendo Fausto a una cantidad de ángeles cantando.
Y Mefistófeles se empieza a sentir erotizado por los ángeles, le empiezan a producir atracción sensual. Vemos el tema del sexo. Se olvida de Fausto y se queda embelesado por los ángeles, mientras Margarita rescata a Fausto y se lo lleva al cielo. He brincado muchísimo para poder en este tiempo corto avalar el tema. Si lo vemos así, y viendo las diferentes claves, entenderemos. Desde el momento en que Fausto siente el aguijón de buscar, de disfrutar, es lo que llamamos la vía de la mano izquierda en alquimia. En una de las obras interesantes de la alquimia que... No tiene por qué ser la oscura. No, cuidado. La alquimia tiene varios enfoques. Luis habló de la alquimia tradicional, pero está la gran alquimia, que al final comentó algo, que es la alquimia del alma, que es la que Osiris, Isis y Horus transmiten en el pasaje que vimos hace una semana sobre ese mito. Hay una obra que se llama La Aurora Consurgens, traducido es la aurora que asciende, que se eleva. Y ahí vienen las imágenes, que son imágenes inconscientes, plasmadas por el alquimista, donde te van llevando poco a poco a los procesos. Entonces Fausto inicia el proceso, vamos a decir así, de su búsqueda de placer y de conocimiento. Llega con Margarita, tiene un hijo con ella. Margarita, olvidé decirlo, que en su momento de delirio se ve ella en unas bodas y a la vez en su muerte. Normalmente en los inicios de los procesos alquímicos siempre aparecen imágenes de bodas. Es curioso, Isaac, que antes hablabas de las madres, ¿no? Sí. ¿Cuánto tienen que ver las madres en los procesos alquímicos de los hombres, ¿no? Esto tiene un yin y un yang. Como antes hablas de la vía de la mano izquierda, que sería la vía más fácil para llegar a un conocimiento en un momento determinado. Y la pasional, el deseo, la de los deseos, satisfacer deseos. Y luego tenemos la otra, la complicada, derecha. La mano derecha, ¿no? La que está en las emociones, la que invaden el pensamiento, la razón. ¿Verdad? Pero no podemos llegar... O sea, aparentemente el nigredo, que es la primera fase, la negra noche del alma de San Juan de la Cruz, esa parte no puede darse si primero no hay una destrucción del cuerpo viejo. La obra, el opus, se debe dar. Por eso Fausto se entrega a las pasiones, quiere poder, quiere sexo. Y llegado el momento, cuando es la primera parte, se cubre todo eso, entonces él cae. Se rompe y dice, no quiero ahora continuar. No quiero continuar, entonces dice Mefistófeles, ahora me cobro. Pero en ese momento se produce el cambio. Es curioso porque tiene dos tiempos esta obra, ¿no? Desde lo comentamos, que comienza con una escena en el cielo, en la que Dios y Mefistófeles, ¿no? El diablo hace una... Están cuestionándose entre los dos a ver si tientan o no. Sí podrá, y Dios dice que eso va a ser imposible, ¿no? Sí. Y al parecer después, pues, parece ser que sí, ¿no? Y en la segunda parte, que se desarrolla en un ambiente medieval, lleno de elementos fantásticos y mitológicos, empiezan Fausto y Mefistófeles engañando a un torpe y joven emperador, haciéndose pasar por brujo y bufón respectivamente. El imperio se encuentra en crisis económica y Fausto junto a Mefistófeles le proponen una eficaz solución al emperador, y al ponerla en práctica esto resultó bastante productivo. Es así como el emperador acoge a Fausto y a Mefistófeles en el seno de su imperio. De ahí que tú antes decías que bueno, que lo consigue absolutamente todo, y cuando llega al fin de esta obra, cuando ya le viene Mefistófeles a cobrar el pacto, es cuando Fausto, el doctor Fausto, ya dice como que se desmaya, como diciendo no puedo porque sé que voy a quemarme para la eternidad, ¿no? De alguna manera. Obvio, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica literaria, tiene una serie de elementos muy importantes, pero a mí me gustaría que insistirle del lado, vamos a decir, alquimista. Cuando ya se efectúa este proceso, cuando termina este proceso, porque los ángeles rescatan, o más bien Margarita rescata a Fausto, poniendo a los ángeles como pretexto para que distraigan a Mefistófeles, Mefistófeles siempre está en nosotros, Pedro. Siempre nos está proponiendo un pacto de sangre. Nosotros titubeamos, estamos siempre necesitados de llegar a algo, de desarrollarnos. Nos creemos nuestra propia fantasía de que el poder y la posición y todo lo que nos ofrece la sociedad, vamos a decirlo así, nos va a dar la felicidad y lo que tanto anhelamos. Pero se nos va como la arena en las manos. No niego que parte del proceso es de mano izquierda. Una parte de nuestra evolución, una parte de nuestra vida debe empezar por ahí. Pero tarde o temprano abandonaremos ese sendero para tomar el de la mano derecha. Obvio, sin haber dejado de pasar por diferentes situaciones complejas, difíciles, sufrimiento, para que eso nos purifique y muera el viejo, la vieja personalidad. Lo que llamaba el Maestro Jesús. Si la semilla no cae a la tierra y no muere, no lleva fruto. Antes hablabas de las madres, importante papel que tienen las madres, que no los padres, ¿eh? Las madres que son las poseedoras de ese grial, de ese cáliz, ¿no? De esa herencia genética que se transmite de madre a hija o a hijos, ¿no? Una madre a veces ni tan siquiera sabe, creo yo, en muchas ocasiones, el poder que tiene desde ese proceso alquímico, ¿no? Una madre puede brindarle a su hijo o a su hija un futuro prometedor simplemente por el mero hecho de saber trasladar ese proceso interno de conocimiento, esa gnosis bien entendida, porque si no, hablamos de frustraciones, hablamos de cómo
como yo no lo he conseguido, que lo consiga mi hija o que lo consiga mi hijo. Muchos padres trasladan muchas veces las frustraciones que ellos han tenido en su vida a sus propios hijos, intentando que sean esos hijos lo que ellos no fueron. Sí. Y se equivocan. Sí. Y los divanes están llenos, repletos de personas que han seguido demasiado a un padre, en este caso una madre, demasiado, sin someter a juicio el porqué de las cosas. Mira, los proyectos de tus padres son sus proyectos, pero el hijo, por amor, se casa con el proyecto, porque el padre, por razones que fueran, no lo pudo lograr, o la madre. El chico o la chica trata de desarrollar el proyecto, pero no es su proyecto. Por lo mismo va a fracasar o no lo va a desarrollar correctamente. Pero lo más triste es que habrá dejado de hacer el suyo. Y cuando se dé cuenta, el tiempo se le acabó. La oportunidad se nos habrá ido. Las madres tienen un poder inmenso, tanto en los hombres como en las mujeres. Posiblemente más en el hombre, por razones de desarrollo. Es lo femenino, porque Margarita, Helena de Troya y las madres son lo femenino en nosotros. El gran poder que ha sido relegado. Estamos en una época patriarcal. El poder, el ataque, el ánimo avasallador es lo que impera. Vemos lo que está pasando. Tenemos que recuperar la receptividad, la ternura y la creatividad. Que es la parte femenina. Sí, o sea, la búsqueda es un equilibrio. Lo femenino en el hombre, que es el ánima, y lo masculino en la mujer. O sea, recuperar ese equilibrio que hemos perdido en búsqueda de de un acuerdo con Mefistófeles, de ese conocimiento que no negamos que tiene su lugar. Pero hemos perdido el equilibrio y estamos destruyendo nuestro planeta y nos estamos destruyendo a nosotros porque estamos viendo palpablemente, ahora ya no es cuestión de ciencia ficción, palpablemente lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué hacer? Una alquimia interior. Un proceso de retomar, de recuperar a nosotros mismos. Y las vías existen. Puede ser incluso vías tan simples como la autorreflexión, la profunda meditación, la misma vía religiosa, si se vive verdaderamente la enseñanza crística. No nomás se habla de ella, se vive. O sea, imitamos a la vida de Jesús para convertirnos en el Cristo interior. De alguna manera, Goethe trata de recuperar, es decir, recupera eso femenino que abandonaste, conócete, analízate, o sea, rehazte otra vez, reúne los pedazos en los que nos hemos convertido, porque hemos despedazado nuestra naturaleza, intégrate. Mira que me gusta escucharte, Isaac. Me gusta a mí también que estemos acá y que te interese que estemos hablando de estos temas, porque no es muy común. No es muy común. Bueno, estamos hablando de Fausto de Goethe, estamos hablando de mitos, de leyendas, de tradiciones, de cuentos, de literatura, de aquellos procesos que nos hacen crecer, de alquimia, de ese tenor interno que transforma el plomo en oro, ¿verdad? Y sí, yo nomás quiero recordarle al público, a nuestro público Radio Escucha, que no deje pasar el tiempo, se nos va de las manos. Y cuando ustedes se den cuenta, la oportunidad se fue. Si no lo hacemos ahora, en este presente, en este momento, no solamente por la inspiración que transmite Pedro en los programas que hace, sino en el momento en que ustedes lo decidan, quizá la vida no tenga el sentido al final. No hay peor dolor que pueda sentir alguien es que su vida no haya tenido sentido. Y eso es lo que yo les propongo al público Radio Escucha, que recupere. Estamos a tiempo. Doctor Joly, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro.